Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan David López. Antes de dar inicio a los 10 principios de la economía del autor Gregory Mankiw, que es un destacado economista estadounidense y autor del libro Principios de Economía, me gustaría definir el concepto de economía. De acuerdo a la lectura, puedo inferir que es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. Los 10 principios de Mankiw son una serie de conceptos fundamentales que nos permiten comprender el comportamiento económico de individuos, empresas y gobiernos. Básicamente se divide en tres etapas que a su vez desglosan los 10 principios como tal. Dentro de la primera etapa encontramos cómo toman decisiones las personas. Empezamos por analizar cómo es que los individuos toman sus decisiones y después examinaremos cómo interactúan entre ellos. Entonces, tenemos el principio número 1, en el cual las personas se enfrentan disyuntivas. En ese principio, Gregory nos enseña que las personas siempre debemos elegir entre diferentes opciones que generalmente son recursos limitados y cada elección implica renunciar a otra. Esto básicamente se conoce como coste de oportunidad y un ejemplo claro de ello es en la familia. Decidir cómo gastar el ingreso familiar implica elegir entre comprar diferentes bienes o servicios. Pasamos al principio número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. La idea central de este principio es el verdadero costo de algo. Es que el verdadero costo de algo, no es solo el dinero que gastamos, sino todo aquello a lo que renunciamos para obtenerlo. Un ejemplo sería cuando elegimos una carrera. Al elegir contaduría pública, estamos renunciando a las oportunidades que ofrecen otras carreras que tiene la universidad como tal. Pasamos al principio número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Este principio nos enseña que las personas no siempre toman decisiones radicales, sino que realizan pequeños ajustes en sus planes para optimizar sus resultados. Un ejemplo de ese principio es cuando se tiene el consumo de agua. El valor del agua disminuye conforme aumenta la cantidad disponible, ya que es un beneficio marginal de un vaso adicional que sería menor. Pasamos al principio número 4. Las personas responden a los incentivos. Un incentivo es aquello que induce a la persona a actuar. Ese principio nos enseña que las personas son racionales y responden a los estímulos económicos. Y en el texto como tal teníamos un ejemplo del impuesto a la gasolina, donde se indicaba que al aumentar el precio de la gasolina se incentivaba a las personas a buscar alternativas de transporte que fuesen más eficientes. Con este cuarto principio finalizamos la primera etapa de cómo las personas toman decisiones y pasamos a la segunda, que sería cómo interactúan las personas, y se sustenta en los siguientes tres principios, que sería el principio número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. El principio 5 básicamente sostiene que el comercio internacional, lejos de ser una competencia destructiva, es una actividad que beneficia a todos los países involucrados. Un ejemplo de este principio, cuando tenemos a todos los países en desarrollo, puesto que el comercio les permite acceder a la tecnología y capital, lo que fomenta su desarrollo económico. Pasamos al principio número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Este principio sostiene que los sistemas económicos basados en el mercado
donde las decisiones de producción y consumo son tomadas por individuos y empresas, son más eficientes que los sistemas centralmente planificados. Ya pasaríamos al principio número 7, el cual nos dice que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Hay veces en las que la mano invisible no logra administrar los recursos equitativamente, y es ahí donde el Estado puede modificar ciertas leyes o imponer ciertos límites a empresas monopolistas que equiparan todo el mercado de cierto producto, o el Estado también puede sancionar a estas empresas que son contaminantes del medio ambiente. Para finalizar tenemos la tercera etapa, que es cómo funciona la economía. Y esta se compone de los tres últimos principios. Tenemos el principio número 8, que nos dice que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Este principio establece una relación directa entre el nivel de vida de un país y su productividad. En resumen, el principio 8 destaca la importancia crucial de la productividad para el bienestar económico de un país. Al aumentar la productividad, los países pueden ofrecer a sus ciudadanos un nivel de vida más alto y mejorar su bienestar general. También tenemos el principio número 9. Este principio básicamente hace referencia a que la principal causa de la inflación es una mayor producción de dinero impreso, es decir, que cuando una nación imprime mayores cantidades de dinero, su valor disminuye, lo que produce la alza generalizada de los precios. Ya para finalizar tenemos el principio número 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Este principio plantea que a corto plazo las economías se enfrentan a una disyuntiva, es decir, estimular la economía para producir el desempleo puede generar inflación y viceversa. Esta relación inversa entre inflación y desempleo se conoce como la curva de Phillips, que es una teoría económica que indica que existe una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Ya para finalizar, en conclusión, puedo inferir que los 10 principios de la economía que hemos explorado nos ofrecen una visión integral de cómo funcionan las economías y cómo toman decisiones los individuos, empresas y los gobiernos. Muchas gracias.